Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este jueves 8 de febrero, jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Nos adentramos en la primera parte en el año 79 de Monseñor Romero. Hoy vamos a estar estudiando el 4 de enero de 1979. Y de los tópicos que vamos a ensalzar, a subrayar hoy, el último ya es un tópico doloroso. El primero, Monseñor se encuentra en el cantón La Junta, en Concepción Quesaltepeque, y Monseñor Romero, como un catequista, recuerda que a Monseñor le gusta que le llamen catequista. Monseñor, en su predicación, habla de la presencia de Cristo entre nosotros, dice él, y habla de diversas formas. Voy a señalarlas porque las vamos a escuchar de Monseñor Romero, pero quiero señalarlas. En la comunidad iglesia, en sus ministros, en la proclamación de su palabra y sobre todo, dice él, en la Eucaristía. En la iglesia comunidad, en los ministros, en la palabra de Dios y sobre todo, dice, en la Eucaristía. Es suficiente esas cuatro expresiones de Dios en medio de nosotros. El segundo tópico, Monseñor Romero inventa, al ver el fervor de ese pueblo, inventa lo que él llama un momento de comunión humana. Ya terminó la misa, llama a todos y les pide que lean sus carteles y también que puedan decir algo, cómo se sienten. Esto es un momento de comunión humana. Qué bonito cuando el pueblo se encuentra, se mira a los ojos, habla y escucha. Esto es formidable. El tercer aspecto son las palabras del padre Eduardo Alas, párroco, muy querido en la comunidad, y que le dijo él a Monseñor Romero: uno en estas reuniones crece en la fe. Y Monseñor dice: yo volví de veras crecido, confirmado en mi deseo de vivir, de servir a este noble pueblo de Dios que el Señor me ha encomendado. En estos encuentros, en estas reuniones, uno crece en la fe, le dijo el padre Eduardo Alas. Y vamos al último, que es doloroso. Y con esa música de fondo es más que adecuado decir, Monseñor empieza a escuchar que hay amenazas para su vida. Le confirman que él
está amenazado. Y dice una persona de confianza, llegó a decirle a él, quieren atentar contra su vida. Con ese tipo de experiencias que tiene Monseñor, momento a momento, Monseñor estaba preparado. O por lo menos estaba preparándose para cualquier cosa. Pero, así como él explica en las palabras del padre Eduardo Alas, uno crece en la fe. Así como Monseñor dijo, yo volví, claro, renovado, crecido, confirmado, después de ese encuentro con el pueblo. Oigamos a Monseñor. Jueves 4 de enero. Fui al cantón La Junta de la parroquia Concepción de Quesaltepeque, donde el padre Eduardo Alas está llevando una pastoral muy eficiente. En el cantón La Junta se cometió un robo sacrílego del Santísimo Sacramento y fuimos a celebrar un acto de desagravio. Resultó muy impresionante, ya que desde la llegada al pueblo, un grupo de niños con banderitas, colores de la iglesia, anunciaron la alegría y la acogida que allí tiene el obispo y el párroco, lo mismo que la colaboración que prestan catequistas, religiosas. Allá están las carmelitas, misioneras españolas, trabajando con el padre Alas muy intensamente, y una gran cantidad de fieles que me esperaba a la orilla del cantón para conducirme a la ermita, que fue insuficiente, y por eso tuvimos que celebrar la Eucaristía en el corredor del convento, sobre la plaza sombreada por unos pintorescos almendros. En el mensaje eucarístico les hablé de la presencia de Cristo entre nosotros en las diversas formas que Él lo ha revelado, en la comunidad iglesia, en sus ministros, en la proclamación de su palabra y sobre todo en la Eucaristía, y cómo a esa presencia cariñosa del Señor le respondemos muchas veces con indiferencias, con persecuciones, con calumnias, y cómo por tanto es necesario el desagravio. Después de la misa hicimos una procesión eucarística y al terminar con la bendición los invité a un momento de comunión humana, es decir, que las diversas comunidades que habían llevado bonitos carteles se acercaran al micrófono, leyeran sus carteles o expresaran sus sentimientos de comunión eclesial. Y fue muy impresionante oír diversas voces, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, expresarse en un sentido de profunda solidaridad con la iglesia y con su pastor. Como me decía el padre Alas, uno en estas reuniones crece en la fe. Yo volví de veras crecido, confirmado en mi deseo de servir a este noble pueblo de Dios que el Señor me ha encomendado. A mi regreso tenía algunos recados de importancia de la vida de la arquidiócesis y también una razón confidencial dicha de viva voz por una persona bien informada de que hay amenazas contra mi persona, pero que con la ayuda de Dios espero superar y seguir sirviendo con lealtad al Evangelio y a nuestro pueblo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Hoy estamos en el desenlace de la vida del rey Salomón. Vamos a leer el capítulo 11 de ese primer libro de los Reyes. Y quiero
decirles cómo es de importante seguir el día a día, ir paso a paso, estudiando la Sagrada Escritura. No estamos habituados, yo lo sé. No estamos habituados a estudiar la palabra de Dios. Muchas veces solo escuchamos lo que se nos lee cuando vamos a una misa de vez en cuando. Algunos vamos solo los domingos. Algunos hacen lo posible de ir a diario. Y si no van, la escuchan. Pero difícilmente nuestros queridos sacerdotes, obispos, difícilmente se detienen a explicar detalles como yo trato de hacerlo en este programa. Lógicamente tengo más tiempo y en algunos casos tengo más libertad para poder hablar. Y por eso yo estoy contento que vayamos en esta lectura paso a paso con algunas, vamos a decir, opiniones. Solo son opiniones, visto desde la crítica de la teología de la liberación. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 13, dice lo siguiente. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero del Señor, su Dios, como lo había sido el corazón de David, su padre. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor como David su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camós, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses. Pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué pasó, Salomón? ¿Qué pasó, Salomón? Los mandamientos son mandamientos. A veces la palabra mandamiento quizás no se logra captar en su fuerza. Si la tradujéramos por mandato, a lo mejor logramos entenderlo mejor. Es que cuando decimos mandamiento, mandato, es una orden. Pero los mandamientos se pueden aceptar un poco más fuerte si lo entendiéramos como acuerdos, entendimientos. A ver, yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Yo quiero ser
su Dios. Pongámonos de acuerdo. Yo los protejo y ustedes me adoran. No van a ir detrás de otros dioses. Los mandamientos como un acuerdo, como por ejemplo cuando usted se casa y le pregunta al sacerdote, ¿prometes serle fiel en la salud, en la enfermedad, en lo próspero, en lo adverso? Es un mandamiento, es un entendimiento, es un compromiso. El pueblo de Israel se comprometió con Dios. David sabía de ese compromiso del pueblo con Dios. Salomón sabía. Pero llegó la hora. Salomón falló. David también falló. Salomón, por el honor de David, recibe un acto de bondad de parte de Dios. No va a ocupar el trono tu descendencia. Es la misma descendencia de David. Salomón es hijo del pecado, no era su mujer. Esa mujer se la robó a Urías, la mamá de Salomón. Pero por las triquiñuelas del profeta Natán, junto con Betsabé, Salomón es el rey. Ahora Salomón va a escuchar esa sentencia. No vas a poder conservar tu trono. Tu familia no se va a quedar en el trono. Se acabó. Se acaba la dinastía de David. ¿Terminó? El trono lo va a ocupar un siervo tuyo. Ya vamos a llegar al momento en que estudiemos a un profeta que es poco conocido. Si puede, vaya y estúdielo antes que lo leamos. El profeta Ahías. Yo les había dicho a ustedes que Salomón se convirtió en rey, en sacerdote y en profeta. Él hablaba al pueblo en nombre de Dios. Él ofrecía los sacrificios y era rey. Ahora va a venir ya un profeta. Estos profetas ya no son de la corte. Estos profetas surgen del pueblo. Y esto que vamos a empezar a estudiar, lástima que lo vamos a tener que suspender por el que viene la cuaresma, pero vamos a estudiar a los profetas. Los profetas salen del pueblo, no de la corte como Natán, como Gad. No, salen del pueblo. Ahías va a ser el primer profeta, ya lo vamos a estudiar. Salomón va a ver cómo un hombre surgido del pueblo le habla en nombre de Dios. Ahías, esto que estamos leyendo hoy, se lo va a decir Ahías, con una figura, con una señal, con un signo. Y Salomón tiene que tragar grueso, tiene que aguantar, porque ahora sí está surgiendo un profeta de entre el pueblo. El evangelio de hoy está tomado en el capítulo 7 de Mateo, versículo 24 al 30, y dice lo siguiente: Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicia, le pidió que expulsara de su hija el demonio. Él le respondió: deja que antes se sacien los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros. Pero ella
Le respondió: es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. A ver si hacemos un ejercicio mental. Salomón hacía pactos como con la reina de Saba. Hizo pacto con los moabitas, con los edomitas, con los fenicios. Todos podían construir un templo, un altar, ofrecer sacrificio a sus dioses. Esta mujer de la que habla el Evangelio de hoy es de dos grandes regiones, Siria y Fenicia. Fenicia son los mayores mercaderes, sobre todo por el uso del agua de los océanos, mar. Son los expertos en navegación, los fenicios. Ciro-Fenicia, de Siria y Fenicia. Era pagana. Su hija está poseída por un demonio, está enferma. Ha escuchado hablar de Jesús y ella cree que Jesús puede sanar a su hija. Es pagana. Y esa mujer pagana, Ciro-Fenicia, no llega con la intención como la reina de Saba: déjame construir un altar aquí. No. Ella viene con fe a buscar la medicina de su hija. No viene a imponer nada. Viene a solicitar todo. La reina de Saba, que decíamos ayer, negoció con Salomón, hicieron un tratado de libre comercio. La mujer Ciro-Fenicia no viene a hacer ningún tratado. Ella viene a suplicar, se postra de rodillas ante Jesús. Y por su hija está dispuesta a todo. Esta traducción dice cachorros. Otras traducciones dice perritos. No está bueno darle la comida de los hijos a los perritos, porque la expresión perro equivale a pagano. Pero Jesús en Marcos le suaviza el lenguaje: perritos. No está bueno. Y la mujer que está dispuesta a hacer todo por su hija, como cualquier mamá: Señor, los perritos, los cachorros, comen la migaja, las migajas de los hijos. Jesús, dame una migaja para mi hija. Es cierto, soy cachorra, soy perrita. Mi hija también es una cachorra, una perrita. Dame una migaja. Es una pagana. Y Jesús comprende que esa pagana tiene fe. Está luchando no por ella,
está luchando por su hija. Y en vez de la sirofenicia traer una divinidad ahí donde está Jesús, en Tiro, está en la costa, Tiro y Sidón son costa, está fuera Jesús de Israel, en una casa, no quiere que sepa la gente que Él está ahí. Esa sirofenicia no vino a imponer un altar, a construir un templo, no. Esa mujer llevó la salud a su hija, y al quedar sana su hija, entendió que había hablado con el único y verdadero Dios. Contrario a lo que pasó con Salomón, esta pagana no fue a hacer un tratado de libre comercio, no fue a imponer una religión, no fue a construir un altar, un templo, fue a traer. Y comprendió esa mujer que de verdad Jesús es un profeta, que Jesús es el mismo Dios. Monseñor Romero jamás hizo un tratado de libre comercio, ningún tipo de tratados con nadie. Monseñor siempre fue fiel a Dios. No fue infiel como Salomón. No toleró el culto a otros dioses. Por eso Monseñor Romero denunció 3 idolatrías: el poder, la riqueza, la organización. Ninguno de estas 3 cosas es Dios. Son criaturas, son instrumentos. Cuando gritó el 23 de marzo, en nombre de Dios, cese la represión, este es el Dios de Monseñor Romero. No negoció con nadie. Ya lo vimos en la primera parte, está amenazado. Y él dice, pues sí, pero yo quiero seguir hasta el último día de mi vida sirviendo a Dios, sirviendo al pueblo, sirviendo a la iglesia. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.